En 7 de la mañana con 38 minutos, pues vamos a seguir aquí en las noticias con Mireya, intercalando, como ya nos platicaba Jesús Bojorges, pues con el informe presidencial. Pero mire, vamos a retomar el tema de la seguridad. Ayer la Fundación Educando Conseguimos Paz AC, que preside Francisco García Burgos, pues presentaron junto con el Observatorio Nacional Ciudadano las cifras de la violencia en Baja California. Estamos pues acostumbrados, normalmente todos los años, la cifra en la que está Baja California a la cabeza, pues ese es el robo de vehículos. Sin embargo, a mí me llamó la atención en el reporte que estas organizaciones dieron ayer el asunto de la trata de personas. Y esta mañana le hemos pedido al licenciado García Burgos pues que platique con nosotros algunos detalles más de estas, pues este recuento que ellos hacen a partir de las estadísticas sobre cuál es la situación de la violencia en Baja California. Licenciado, buenos días. Buenos días, qué gusto saludarte, te mando un abrazo a ti y a tu audiencia. Oiga, buenos días, platíquenos cómo está esto de que ahora Baja California se sitúa en un delito que tiene que ver como es la trata de personas en el segundo lugar. Sabemos que el tema de la trata de personas es muy complicado, pues llevar el control estadístico porque debe haber ahí una cifra negra muy alta, ¿no? Pero platíquenos un poco más de este delito que ustedes describieron ayer, que encontraron entre los delitos que más se cometen en Baja California y bueno, en general de la situación que estamos viviendo. Como Mireya, muchas gracias. Mira, me da mucho gusto y te agradezco que pongas atención en este delito, porque efectivamente, como bien dices tú, pasamos del lugar 13 en que estábamos en el primer trimestre del año al lugar 2 a nivel nacional en el que nos encontramos al final del segundo trimestre del año. Y también dices muy bien cuando hablas de la cifra negra. En Baja California tenemos una cifra negra cercana al 86%. Para nuestra audiencia que no está familiarizada con el término, explico nada más que por cada delito que se denuncia, hay un poco más de 8 delitos que se cometen, pero que no se denuncian. Esa es la cifra negra, los delitos que no se denuncian. En el caso de trata de personas, efectivamente nosotros pensamos que la cifra negra debe rondar el 97%. Es decir, es un comercio tan vil y tan ruin que es muy difícil que se pueda denunciar porque implica que las personas que están esclavizadas en la trata de personas pues se liberen de esa esclavitud para poder presentar esa denuncia, y eso es muy difícil. En números absolutos, los casos en Baja California no son muchos, son alrededor de 30. Pero si consideramos que por cada uno de estos que se denuncia hay al menos otros 9 que no se denuncian, pues estamos hablando ya de 300 delitos denunciados o cometidos en el tema de trata de personas, que es un delito de lo más grave que hay. Entonces, nosotros pensamos que el pasar del lugar 13 al pasar del lugar 2 es un asunto muy grave, está señalando que hay un problema muy serio en el Estado, y exhortamos a las autoridades de los 3 órdenes del gobierno a que intervengan y pongan atención en este delito. Oiga, normalmente las fronteras pues son espacios donde este tipo de delitos se da. ¿Ustedes consiguen en esta revisión que hacen de las denuncias y de la estadística identificar por qué se dispara tanto este delito en particular? En este momento no lo hemos analizado, apenas nos hicimos conscientes de el crecimiento de la cifra al terminar el proceso de análisis de los datos del segundo trimestre. Ese sería el paso siguiente, tratar de buscar las razones por las cuales el delito aumenta tanto. Es como un poco en el panorama global de incidencia delictiva en el Estado. Lo que vemos es que 12 de los 15 delitos que analizamos tuvieron una notable mejoría durante este segundo trimestre. Pero nosotros pensamos que no se trata de un efecto de estrategias de seguridad más eficientes, sino que se trata del efecto del encierro en el que hemos estado por la pandemia. Entonces,
apenas tenemos los datos y tenemos que ir al análisis de por qué, las causas de por qué están sucediendo las cosas. Así es que en el tema de trata de personas también traemos pendiente esa tarea. Sí, porque también podríamos estar ante la eventualidad de que se estuviera denunciando más de cómo se venía haciendo, y eso lo que parecería efectivamente es que el delito aumenta, pero en realidad lo que podría, que eso pues sería muy bueno si fuese el caso, es que se está denunciando por primera vez el, este tipo de delitos, y que antes pues era una cifra negra mucho mayor. Pero bueno, como usted dice, hay que analizar qué es lo que está pasando con esta situación. Y bueno, hay otra serie, otros delitos. El robo de vehículos, por ejemplo, es algo en lo cual pues Baja California siempre está en los primeros lugares nacionales, ¿no? Sí, y dices bien, si este fuera el caso de que se han denunciado más y que la cifra negra ha disminuido, pues sería el escenario ideal. Es decir, no que se ha incrementado el número de delitos no denunciados, sino al contrario, que se están denunciando más los que se cometen. Ese sería el escenario ideal. Ojalá podamos tener las herramientas para avanzar en este diagnóstico y te lo compartimos de inmediato. Y efectivamente, en el robo de vehículos, donde hemos estado en los últimos años en los primeros 5 lugares, llegando a ocupar el primer lugar nacional, pues seguimos ahí. Avanzamos del tercer lugar en el primer trimestre al cuarto lugar en el segundo trimestre, pero es de los delitos que tienen el efecto de la pandemia, es decir, la gente estuvo en su casa, tuvo la oportunidad de cuidar más su patrimonio, por eso han disminuido robo de vehículos, robo a casa habitación, asaltos en la calle, porque la gente ha estado en su casa. Entonces, en el caso de robo de vehículos es el mismo caso. El vehículo está ahí, la gente está cuidándolo, no está el vehículo en alguna calle porque se tuvieron que ir a trabajar y se quedó estacionado en un lugar, etcétera, etcétera. Entonces, seguimos teniendo un problema muy serio, que además el robo de vehículos se relaciona con el delito de narcomenudeo, que traemos también ahí otro problema a nivel nacional muy importante. Ahora, pues si vemos que este tipo de delitos tiene muchísimos años en Baja California, que estamos en los primeros sitios, toda esta situación nos habla, ¿de qué nos habla? Porque han sido, pues fueron 30 años de administración panista. Digo, tenemos muy poco tiempo con una nueva administración, pero sin embargo estamos ante una situación de una serie de delitos que son los que se vienen cometiendo pues desde hace muchos años en la entidad. ¿Esto de qué nos habla? Nos habla de un problema estructural que tenemos desde hace muchísimos años. Y este problema estructural refleja una debilidad institucional que nosotros le llamamos impunidad institucional. Lo traduzco. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, por ejemplo, que no tenemos los policías municipales suficientes, no tenemos las agencias del Ministerio Público suficientes, no tenemos los jueces suficientes. Por ponerte un ejemplo, en el promedio nacional de agentes del Ministerio Público es el doble de lo que hay en Baja California. Entonces, si tenemos hasta el triple de los delitos a nivel nacional, pero un tercio de los ministerios públicos que hay en el país, imagínate el problema institucional que tenemos. Entonces llegan los delitos al Ministerio Público y las agencias ministeriales hacen lo que pueden, suponiendo pues que hacen su esfuerzo para poder combatir los delitos, pero es insuficiente su capacidad. Entonces traes bandas de robacarros por toda la ciudad, pero no tenemos la capacidad institucional de combatirlas, de perseguirlas, y esto se debe fundamentalmente a un tema presupuestal, porque desde hace muchísimos años no se le ha dedicado a los temas de seguridad y a los temas de prevención el presupuesto que se requiere para que tengamos la fortaleza institucional para combatir los temas de seguridad. Ahí está el principal problema. Súmale que la gente luego no denuncia, pues entonces se hace un problema de impunidad enorme, ¿no? Claro, pues tenemos ya entonces un diagnóstico de la situación, y quizá ahora lo que falta es pues trabajar en consecuencia, ¿no? Sí, pensamos que el problema de seguridad pues es desde hace muchos años el problema fundamental del Estado. Entonces, si ese es el problema fundamental, pues es donde deberían estar los presupuestos de los gobiernos, es donde debería estar enfocada las baterías de la sociedad a atender el problema fundamental que tenemos.
Se tienen que dejar de hacer cosas, se tienen que incrementar los presupuestos, etcétera, etcétera, pero necesitamos que los recursos se apliquen a los temas de seguridad, tanto de prevención como de procuración e impartición de justicia. Pues muy bien, pues muchas gracias por haber comentado con nosotros esta mañana el tema de la seguridad, pues del que hemos venido dando cuenta de distintos casos, porque en los últimos días pues hemos tenido casos verdaderamente terribles. feos, ¿no? Sí. El de la niña esta la hielera el domingo parte el corazón, qué bárbaro. Sí, la verdad que sí, es una historia muy triste la de esta niña que dejaron ahí en el Pípila. Que tenga muy buen día, licenciado García Burgos. Mireya, mucho gusto saludarte, saludos a todos ahí del equipo de Radio Enciso, gracias. A usted, hasta luego.